Hola a todos, los saludo con mucho gusto, deseando estén pasando un momento muy agradable. El día de hoy les traemos 3 historias, espero las disfruten. Si te gusta el contenido de terror, te invito a que te suscribas, a que le des me gusta y a que comentes. Sigue sintonizando, no escuches de noche. Saludo a todos los que escuchan este canal. Quiero contarles mi experiencia. Cuando tenía la edad de 10 años, mis papás y yo nos mudamos a una nueva ciudad. Esto por motivos laborales de mi papá. La empresa en la que trabajaba nos iba a ayudar con el alojamiento. Ya tenía una casa para nosotros. Cuando llegamos a conocer la nueva casa, la verdad es que se me hizo muy bonita. Parecía que íbamos a pasar unos momentos increíbles en aquel lugar. La casa no estaba amueblada. Así la habíamos pedido, ya que nosotros teníamos nuestros propios muebles. Me encontraba explorando el lugar y me di cuenta que teníamos un sótano. Por curiosidad bajé y lo primero que me llamó la atención fue un enorme armario de madera. Estaba hermoso. Enseguida corrí con mi papá y le pedí que si podíamos dejárnoslo, que si podía ponerlo en mi recámara. Mi papá se sorprendió, ya que aquel armario no tendría que estar ahí. La casa tendría que estar totalmente vacía. Pero bueno, mi papá por complacerme aceptó. Lo limpiamos del polvo que tenía y lo llevamos a mi recámara. Terminamos de mudarnos. Me sentí muy a gusto en aquella casa. Mi familia también, hasta que empezaron a suceder algunas cosas extrañas. Una tarde, mientras veía una película, por alguna razón empezó a fallar la electricidad. Al mismo tiempo que la televisión empezó a tener interferencia. Y parece que escuché una voz que decía: ayuda. No estaba muy segura, así que no le di mucha importancia y apagué todo esperando que fuera la electricidad. Subí a mi cuarto y mientras estaba en mi celular escuché un ruido dentro de aquel armario. Al principio me asusté, pero tratando de encontrar una explicación lógica, pensé en que muchas veces los muebles de madera truenan y hacen ruidos. Me puse los audífonos de mi celular para tratar de ya no pensar en eso. Llegó la hora de dormir. Mientras lo hacía, tuve un sueño. En este me encontraba parada enfrente de aquel armario. En eso se empieza a abrir. Yo estaba asustada, tanto que me despertaba. Por un momento me alivié pensando en que solo fue un sueño, pero cuando volteo a ver hacia aquel armario, veo que está abierto como en mi sueño. En ese momento veo como en la parte de adentro se alcanza a observar un rostro. Rápidamente me tapé con las cobijas y como si tuviera a alguien a un lado mío, escuché en mi oído con una voz de susurro que me decía: ayuda. E incluso pude sentir el calor de aquello. Pareciera como si lo tuviera a un lado mío. Empecé a rezar y poco a poco me empecé a sentir un poco más tranquila. Aquel calor se dejó de sentir. En ese momento sentí como si se hubiera ido, pero aún seguía tapada con las cobijas. Así que escuché cómo rechinaban las puertas del ropero y se cerraban. En eso salí del cuarto. Le conté a mis papás lo que había sentido y oído. Mi papá no sé por qué, pero enseguida me dijo que teníamos que ponerle velas y hacer una oración, ya que aquello que estuviera ahí posiblemente no ha encontrado la luz y por eso es que pide ayuda. Tenía que hacerlo yo, ya que a mí es a la que solicitó la ayuda. En ese momento mi papá bajó a la cocina, buscó un par de velas y las encendió.
metimos a mi cuarto, abrimos el armario y pusimos las velas dentro. Empezamos a rezar. Por alguna razón yo me sentí como si me quitaran un peso de encima. Mi papá me explicó que no tenemos por qué tener miedo a este tipo de cosas, que son almas que no pudieron atravesar al más allá y que nosotros las podemos ayudar. A partir de ese momento, no volvimos a escuchar nada. La verdad es que me sorprendió que mi papá supiera todo eso. Esta historia es muy cortita. Hace un año por estas fechas, mi esposo y yo nos fuimos a una cabaña a pasar estos días. Lo que vi fue cuestión de segundos, pero nunca lo voy a poder olvidar. Recuerdo que mi esposo salió a juntar un poco de leña para la chimenea. Me dio un poco de miedo quedarme sola en la cabaña, así que salí a buscarlo. Iba por un camino y a unos 50 metros de donde yo estaba, logré ver una figura. Era un hombre. Enseguida pensé que era mi esposo, pero había algo raro. Este traía un sombrero, también una vestimenta de color negra. Yo recuerdo que mi esposo no iba vestido de esa manera, así que no me dio confianza. No quise acercarme más a aquella persona, aunque me estuviera llamando. Me hacía con la mano que fuera. El sombrero no dejaba ver bien su rostro. En eso, voltea a verme frente a frente y pude ver que no tenía boca, ni ojos, ni nariz. Su cara era completamente plana. Mi cuerpo sintió mucho frío en ese momento. Corrí hacia atrás, de regreso a la cabaña. Ya estaba ahí mi esposo. Corrí a sus brazos llorando. Él me preguntó que qué pasaba. Yo le dije que me quería ir de ahí. No iba a poder dormir pensando en que aquello que vi estaba afuera esperando a que saliera. Estoy segura que lo que vi no era normal. Mi esposo trató de tranquilizarme un poco. Me dijo que posiblemente fue mi imaginación. A veces el miedo te hace ver cosas que no son ciertas. Un poco más tranquila, acepté quedarme. Estábamos en la chimenea platicando cuando de repente empecé a escuchar un silbido afuera de la cabaña. Me empecé a paniquear. Mi esposo trató de tranquilizarme. Me dijo que posiblemente era alguna persona perdida o el vigilante del lugar. Con un palo en la mano, abrió la puerta y empezó a gritar que quién andaba ahí. Nadie contestó. Volvió a preguntar y nada. Salió un poco más. Yo solo vi que caminó hacia uno de los lados de la cabaña. Desde donde yo estaba no se podía observar bien. Al poco rato, regresa corriendo. Cierra la puerta y me dice que levante todo, que nos vamos de ahí. Yo sabía que algo había pasado. Recogimos todo y nos subimos a la camioneta. Es un trayecto como de 1 hora aproximadamente hasta la ciudad. Iba a una velocidad normal, pero de repente siento cómo acelera, tanto que creí que íbamos a tener un accidente. Iba demasiado rápido. Por fin llegamos a la ciudad. Ya estando ahí me atreví a preguntarle qué había pasado. Él me dijo que cuando salió de la cabaña vio a un tipo con un sombrero parado en el bosque. Dice que no era normal. Tenía una estatura de más de 2 metros y lo estaba saludando. De igual forma, cuando veníamos en la carretera, lo vio a orillas de esta. Lo estaba llamando. Fue ahí cuando aceleró. ¿Ustedes qué creen que haya sido aquello que llamaba a esta pareja? Hola a toda la audiencia de No Escuches de Noche.
Hace un tiempo que escucho estos relatos y me encantan. Hasta ahorita me animé a contar mi historia. Cuando tenía la edad de 15 años de edad, en el pueblo donde vivía, se corría el rumor de que en la cima de un cerro había una cueva y en esta habitaban unas brujas. Todos en el pueblo le temían a aquel lugar. Nadie había ido, pero se creía. Ahí estaban aquellas brujas, ya que desde el pueblo se alcanzaban a observar que en la noche caían unas bolas que parecía que se incendiaban. Unos pocos decían que eran ovnis, pero la mayoría de las personas aseguraban que eran brujas. En una ocasión llegó una persona muy rica. No era del pueblo. Llegó a aquel lugar para explotar el ya mencionado cerro. Quería sacar material de construcción. Los pobladores aconsejaron a esta persona que no lo hiciera, que en aquel lugar habitaban brujas y que podía hacerlas enojar. El empresario, una persona arrogante que no escuchaba consejos, no les hizo caso. Iniciaron con los trabajos. Así estuvieron durante una semana, trabajando, cuando de repente los trabajadores de aquel lugar empezaron a desaparecer. Nadie sabía del paradero de aquellas personas. Una tarde llegaron al pueblo. Estos trabajadores se encontraban algo exaltados. Dicen que se encontraban en sus labores cuando de repente un ave muy grande como un guajolote se abalanzó sobre uno de sus compañeros, lo envolvió con sus alas y salió volando de allí. Nadie pudo hacer nada, fue cuestión de segundos. Los trabajadores ya no querían regresar a aquel lugar, a pesar de que el empresario les aumentó el salario. Nadie quiso volver. Hasta la fecha siguen ahí las máquinas. La gente del pueblo dice que de repente se logran ver aquellas bolas como de fuego bajando de aquel cerro. Espero que te hayan gustado estas historias. Si es así, te invito a que le des me gusta. De igual forma, si no estás suscrito, te invito a suscribirte para que no te pierdas todas las historias de terror que tenemos para ti. Sigue sintonizando, no escuches de noche.